Gracias, Norma. Gracias, una disculpa por la tardanza, pero aquí estamos ya. Este, es un gusto para mí estar en este webinar nuevamente de Mujeres Aridra. Desde Aridra y particularmente desde Mujeres Aridra, nos da mucho gusto abrir este espacio para compartir, aprender y conversar sobre temas que nos ayudan a crecer tanto profesional como personalmente. Hoy queremos hablar de algo que está presente en todas las organizaciones, la mejora continua, pero queremos hacerlo desde algo que está, perdón, pero queremos hacerlo desde una mirada que va más allá de los procesos y los indicadores, porque mejorar también significa desarrollar personas, transformar nuestra manera de trabajar y construir organizaciones más capaces de adaptarse. Por eso, agradecemos mucho a Rosalba Cruz García por acompañarnos esta tarde y compartir con nosotros su experiencia y visión. Gracias a todas por estar aquí y por hacer posible que estos espacios de Mujeres Aridra sigan creciendo. Te cedo la palabra, Martita, para que nos des la bienvenida también desde el Comité de Mujeres Aridra. Muchas gracias a todas. Bueno, muchas gracias, Norma. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias por generalmente estar con nosotros, acompañarnos y por siempre elegir aprender. Antes de comenzar, no voy a quitar mucho tiempo porque lo que queremos hacer es aprovechar el tiempo de la conferencia. Solo recordarles, por favor, cómo es la dinámica. Les pedimos, por favor, a todos que revisen sus micrófonos, que los mantengan apagados, de preferencia que tengan sus cámaras encendidas. Y les pedimos que para que fluya más la conferencia, dejemos las preguntas hasta el final. Si quieren irlas poniendo en el chat, si quieren anotarlas como prefieran. Pero bueno, para que sea más dinámica la conferencia. Ahora sí, les cedo la palabra a Mirlet, quien nos acompaña como moderadora y será la encargada de presentar a nuestra invitada. Gracias, Mirlet. Gracias, Martita. Gracias, Norma. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con Rosalba Cruz García, directora de planta y directora global de calidad, mejora continua y transformación. Rosalba cuenta con más de 20 años de trayectoria en cadena de suministros, con una amplia experiencia en optimización de procesos, eficiencia operativa y desarrollo de capacidades organizacionales. A lo largo de su trayectoria, ha liderado procesos de transformación operativa, entre ellos la reestructuración integral de almacén de refacciones que abastece a México y Latinoamérica, aplicando metodologías Lean y algo especialmente relevante para nuestra conversación de hoy, involucrando activamente a los equipos que operan los procesos. El resultado fue alcanzar un 99% de exactitud de inventario, eliminar errores en los pedidos enviados a clientes y reducir de manera importante los tiempos de recibo, surtido y embarque. Su trabajo fue reconocido por el Grupo CIDEL con el Premio de Excelencia Operativa y posteriormente lideró la expansión de estas iniciativas en cadena de suministros por la región de las Américas. Rosalba es ingeniero químico con especialidad en polímeros por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con formación en Program Management por PMI, certificación CPIM y especialidades en Lean y mejora continua. Pero quizás la mejor manera de entender su visión sobre la mejora continua es a través de una frase que ella misma nos comparte. La mejora continua no se logra de la noche a la mañana, es una cultura que se construye empoderando a quienes operan los procesos. Con esta perspectiva, demos la bienvenida a Rosalba Cruz. Muchísimas gracias, Mirlet. Y bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, quiero agradecer a Marta y a todo el equipo de Mujeres Aridra, así como a Mirlet Yunes de Grupo Morsa por tan amable invitación y por darme la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Como ya les dijeron, mi nombre es Rosalba Cruz García y quiero compartir con ustedes que el objetivo de esta plática, como ya lo dijimos, no es hablar de la jerga de la manufactura esbelta, de Six Sigma, no es la intención hablar de metodologías. No les voy a explicar de qué herramientas utilizar ni cuál es la mejor metodología para mejorar un proceso. Hoy quiero hablarles de algo mucho más cercano a nosotros. Quiero compartirles desde mi experiencia algunas de las cosas que he aprendido a lo largo de los años sobre lo que realmente sucede cuando decidimos mejorar un proceso o un sistema.
Porque cuando hablamos de mejora continua, muchas veces pensamos en procesos más rápidos, menos errores, reducción de costos, indicadores, eficiencias, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en algo que es fundamental. ¿Qué pasa con las personas que hacen posibles estos procesos? Y pues es precisamente de lo que va a tratar nuestra plática del día de hoy, de cómo una mejora puede transformar un proceso, pero también puede transformar la manera en que una persona ve su trabajo, sus capacidades y hasta el valor que aporta el mismo. Por esta razón es que quise llamar a esta plática El poder de mejorar, cómo la mejora continua transforma procesos y a las personas que los hacen posibles. Para darles un poco de contexto, yo descubrí la cultura Lean y el Kaizen o mejora continua hace algunos años, mucho más de los que yo quisiera aceptar, pero bueno, así es la vida pasa. Y pues bueno, yo estaba en ese tiempo en la industria de la manufactura y un buen día nos dijeron que obligatoriamente teníamos que asistir a unos cursos durante 3 semanas y al final proponer un proyecto, hacer un evento Kaizen y luego, si el proyecto era bueno, nos darían un certificado y de premio la oportunidad de asistir a más cursos. Y pues bueno, yo no tenía mucho tiempo de haber salido de la universidad, la verdad es que no entendía bien qué era o de qué se trataba, solo sabía que era mandatorio y sobre todo, pues nunca había escuchado hablar sobre la cultura Lean. Me acuerdo que después escuché a mis compañeros decir, pues es que ya empezó la cacería de brujas, ahora sí ya van a despedir a todos. Y yo no entendía muy bien, honestamente, el por qué darnos cursos para despedirnos, pero pues obviamente me dio miedo. Esto es lo que generalmente escuchamos cuando se habla de mejora continua, que solo sirve para el piso de producción, que solo los ingenieros pueden o deben asistir a las primeras sesiones y después de estar ahí en ese entrenamiento, y me gustó tanto que terminé tomando luego el siguiente ciclo, que fueron 10 semanas, y así durante casi un año. ¿Qué me gustó a mí de la cultura Lean? Que ponía la mente a pensar sobre cómo hacer que algo fuera mejor, que ordenaba lugares desordenados, que era respetuosa y que tomaba en cuenta la seguridad de las personas en su medio de trabajo. No sé si sepan ustedes, pero muchos accidentes de trabajo se ocasionan cuando un trabajador se tropieza o se enreda con los cables sueltos de la computadora o del monitor. Además de ser un riesgo, un cable suelto y hecho bolas se ve espantoso. Esta nueva cultura permitía detectar desperdicios de tiempo, de movimiento, de inventario, de producto. Nos enseñaba a desgastarnos menos, a entender más fácil el por qué hago lo que hago y por qué es importante. Nos da un propósito más allá del trabajo rutinario y sobre todo promueve el respeto por las personas dentro de una organización, sin importar su posición o su rango. Una vez que entendemos cómo cambia una organización, una vez que las personas dejan de ver la mejora continua como algo que se les impone y empiezan a verla como algo de lo que ellas mismas pueden ser protagonistas, es cuando obtenemos resultados realmente sorprendentes. Ahora, recuerden que algunos de los mitos aún generalizados de la cultura Lean, como les dije, es que solo sirve o aplica en pisos de manufactura. Quiero llevarlos en su imaginación a un almacén de refacciones, a ese almacén que algunos de ustedes seguramente conocen o les da dolor de cabeza nada más de pensar en él. No es un almacén bonito, si les soy muy sincera, creo que muy pocos almacenes son bonitos, pero este almacén del que les hablo, perdón, no es la excepción. Es un lugar desordenado, sucio, con procesos que llevan años haciéndose de la misma manera, o peor aún, procesos que todos los días se hacen de forma diferente porque no hay nada documentado, porque así lo hemos hecho siempre y funciona. Ese almacén que les estoy platicando es el almacén donde se pierde todo, donde los pedidos tardan en surtirse, donde hay tarimas en todos lados porque tardamos mucho en recibirlo, porque tenemos un sobreinventario enorme y porque
cada que llegamos tarde con el cliente, pues es por culpa de los almacenistas. No sé si han escuchado, incluso muchas veces lo hemos dicho, es que ya ves que siempre tienen un desorden. Creo que es una de las cosas más comunes que se escuchan de un almacén en una situación así. En este almacén, la gente comía y se tomaba su coca en el mismo carrito donde se surtían los pedidos, donde no era raro ver cáscaras de cacahuates tirados en el piso, a un lado de la silla, porque al cabo las de limpieza luego pasan a limpiar. Un buen día, imaginen en este almacén que les piden aplicar principios Lean al almacén, a ese almacén que no tiene ni pies ni cabeza. Pues justo eso es lo que me pidió mi jefe el día que me llamó a su oficina para darme la buena noticia. Yo honestamente pensé, seguramente me quiere correr. Y no fue por aplicar el tan temido ciclo de la mejora continua, tampoco me malinterpreten. Era porque yo no tenía nada de experiencia en almacenes, pero pues era eso, o no tener trabajo. Y pues entonces acepté la misión. Y para ser muy honesta con ustedes, yo estaba aterrada y las personas que estaban ahí en el almacén tampoco estaban muy contentos de que yo hubiera llegado. Obviamente tenía muchas dudas, ¿se puede arreglar? ¿Vale la pena arreglarlo? ¿Y por dónde vamos a empezar? Además de todo esto, y creo que esto va perfecto con el foro y la invitación, eran 13 hombres, incluidos el supervisor y yo. Más de alguno siempre me veía con una expresión que claramente decía, ¿y esta loca que viene a hacer aquí? Y pues obviamente con ese recibimiento supe que no iba a ser fácil, sino todo lo contrario. Pero hoy les puedo decir que lo que yo no sabía de ese almacén es que iba a enseñarme una de las mejores lecciones de mi vida personal y profesional. Yo llegué pensando que iba a implementar la cultura Lean en un almacén, pero terminé entendiendo que para transformar un proceso, primero tienes que transformar la relación de las personas con ese proceso. Así que, bueno, hice lo primero que creo que cualquier persona que quiera mejorar algo debería de hacer. Dejé de hablar y empecé a observar. Mi único objetivo era entender qué sucedía. En Lean existe una palabra japonesa que es Gemba. Gemba significa literalmente ir al lugar donde las cosas suceden. Y siguiendo mis enseñanzas, pues eso hice. Empecé a observar a los almacenistas, a preguntarles por su día, pero no como un auditor, que es un error muy frecuente cuando implementamos un sistema de mejora, porque los trabajadores se sienten observados, acosados, porque pues imagínense que tienen una persona ahí a un lado todo el día con una tabla escribiendo cada paso que dan. Y como yo no había sido muy bien recibida, pues traté de no hacer eso y más bien acercarme como alguien que llegaba a platicar, mientras trataba de guardar en mi cabeza todo eso que ellos hacían. Para después, cuando ya tenía oportunidad de estar enfrente de mi computadora, revisar cómo se alineaba eso con los datos de nuestro sistema. Muchas de esas veces me acordé de lo que escuchaba que me dijeron en una de mis clases de Lean Manufacturing y también repitiendo lo que muchos de mis jefes decían. Lo que no se mide, no se controla. Y pues así pasaron un par de meses escuchando, midiendo, caminando, viendo al equipo trabajar y aplicando 5S en diferentes áreas, porque como les dije, aquello era un desorden. Platicando con ellos, preguntándoles y si ustedes pudieran cambiar algo, ¿qué sería? Y la mayoría de las veces decían, pues nada, porque así está bien. Bueno, hicimos nuestro primer evento Kaizen, donde aplicamos 5S y les pusimos un letrero grande donde decía lo que eran las 5S y qué significaba cada una de ellas. Y también les hice una tarjeta que podían colgar en su gafete. En ese gafete estaban escritas las 5S, como se llamaban en japonés y su significado en español, y un pequeño checklist o recordatorio con cosas como los pasillos deben de estar libres de material, los objetos deberán ser regresados a su área designada, el área de trabajo deberá de estar libre de suciedad, entre varias cosas. Sorpresivamente, o quizá no tan sorpresivamente, nuestra primera baja fue una renuncia de alguien que no estaba dispuesto
a estar haciendo limpieza, ¿no? Cuando le pregunté a Recursos Humanos por qué nuestro elemento había renunciado, simplemente me dijeron eso. Pues es que dijo que él no era el de limpieza, que es otro tabú de la mejora continua. ¿Por qué perdemos el tiempo en limpiar y no en trabajar si para eso hay gente que se dedica a mantener los espacios limpios? Al cabo de los meses, y ya entendiendo cómo estaba este asunto, en una junta con mi jefe, le dije, a ver, entonces ¿quieres que aplique Lean en el almacén? Y mi jefe me vio con cara de, pues eso fue lo que te pedí, que no estuvo claro. Yo le volví a repetir, ¿seguro? Así como va. Porque vamos a cambiar el espacio, rediseñar todo, procesos. Y él asintió y me reiteró que sí, que era lo que me había solicitado. Y entonces, pues empecé a trabajar el proyecto, rediseñamos el layout del almacén, considerando las mediciones y los tiempos de ciclo, el flujo del producto, entradas, salidas de material, y todo eran diagramas de espagueti, proponer o pensar en cambiar herramientas que aunque las que teníamos eran muy modernas y parecían muy sofisticadas, pues no eran adecuadas para la operación y sus necesidades. Incluso llegué a recortar cuadritos de papel a escala, simulando los racks para ver de qué manera funcionaba mejor el acomodo de los racks de acuerdo a nuestro edificio. Y pues bueno, finalmente llegó el día en el que el proyecto se sometió a aprobación del director del sitio y de la junta de directores de ese momento. Salí de la junta con la aprobación de todos y entonces ya teníamos que hacer el cambio del almacén. El real, no nada más el del papel, y todo esto mientras la operación tenía que seguir. Poco a poco fuimos cambiando, con mucha resistencia por parte de los operadores, porque salir de nuestra zona de confort no es fácil y es dolorosa. Ya pintábamos las paredes, con un practicante que me asignaron hacíamos visual management con las principales operaciones y seguíamos haciendo 5S y volvíamos a empezar. Pero los errores seguían ocurriendo. El lugar se veía un poco mejor. Habíamos disminuido algunos tiempos de ciclo, nada dramático, pero el error seguía ahí. El lugar se veía mejor, pero nosotros lo seguíamos haciendo mal. Y obviamente, con ese mal, pues teníamos comentarios como, otra vez los del almacén mandaron incompleto el pedido, otra vez lo mandaron mal, otra vez se tardaron en recibir, otra vez el cliente nos reclamó. Y esos eran los comentarios que amablemente recibíamos varias veces al día por parte del equipo de ventas, atención al cliente y todo el que podía emitir un comentario al respecto. Y en el almacén, honestamente, no crean que también se preocupaban, ni se inmutaban, porque así había sido siempre. Entonces, estaba la sensación de que ahí está moviendo todo y de todas maneras todo sigue igual. Como les dije, es común escuchar que la cultura Lean es solo para los ingenieros o para gente con muchos estudios. ¿Y cómo les voy yo a pedir a los muchachos que hagan un Ishikawa o diagrama de pescado, no sé cómo lo conozcan, si no saben qué es eso? Esa fue muchas veces una de mis conversaciones internas y la desesperación de no ver una mejora palpable me llevó a responderme, ¿y por qué no? Ellos conocen el proceso, ellos lo viven día a día y ellos saben por qué o qué sucede o tienen una idea del por qué tenemos esos errores y eso básicamente es la base para un análisis de causa-raíz. Y pues bueno, en medio del caos, de la incertidumbre, de los errores, los junté a todos. Le pedí al supervisor, oye, ¿nos podemos reunir todos 30 minutos? Y bueno, ya estaban todos sentados, preguntándose, ¿y ahora qué? ¿De qué nos va a hablar esta? Y pues en las primeras sesiones que tuvimos, porque fueron muchas, les preguntaba a los muchachos cómo sugerían desde cómo organizar los movimientos para reorganizar los racks, ya que había que subir, bajar tarimas y demás para hacer los acomodos correspondientes. Y cuando les preguntaba, pues lo que me decían, si es que me contestaban algo, era ¿pero para qué? No va a funcionar. ¿Cómo va a hacer eso más rápido que una máquina?
Ese fue un momento bastante disruptivo para toda la organización cuando les dije que los almacenes verticales automatizados que habían comprado no hacía tanto tiempo estaban muy bonitos, pero no eran funcionales para nuestra operación, y que en lugar de hacernos eficientes, hacían que nuestro proceso fuera mucho más tardado. Mientras, lo mismo. ¿Para qué hacemos eso? Lo hemos hecho de la misma forma todo el tiempo, así funcionaba bien. Y bueno, nos juntábamos 30 minutos, a veces una hora, revisamos si había reclamos de clientes o simplemente cuando nosotros mismos habíamos detectado alguna diferencia del inventario y les preguntaba por qué creen que pasó. Y pues nada más había silencio. De pronto, nadie sabía qué había pasado, solamente veía hombros levantados y fueron tantas veces que la verdad es que me sentía muy frustrada, cansada y muy molesta con ellos y conmigo por no poder hacer que entendieran que esto era para el bien de todos. Pero pues bueno, ya estábamos ahí, ¿no? Y un buen día, pensando en cómo podía hacerlos hablar, les di papelitos, post-its como los que ven en la imagen. Le di un paquete a cada quien, les pedí que los cuidaran porque no era la única vez que los íbamos a necesitar y les pedí que escribieran de forma anónima y que dijeran por qué pasaba lo que pasaba y así empezamos a compartir. Después de muchas sesiones, cuando les pregunté por qué creen que pasó esto, ya no hubo la necesidad de escribir en los papelitos y ellos empezaron a hablar abiertamente de lo que creían que estaba pasando y qué era lo que lo causaba. Y entonces dije, ok, es el momento de enseñarnos y de enseñarles qué es un diagrama de pescado. Les preguntaba, ¿y qué podemos hacer mejor una vez que ya habíamos encontrado cuál era la causa y qué eran las situaciones que estaban llevándonos hacia ese lugar? Algunos de ellos ya se animaban a proponer. Al principio no fue fácil, también se quedaban callados porque les daba pena hablar por vergüenza y sobre todo por la carrilla de los otros compañeros que no faltaban en decir, pues ahí andas de queda bien, ay sí, yo soy el más inteligente, pero luego después de una plática para reforzar el respeto hacia las ideas de los demás, entendieron y empezaron a hablar de sus ideas. A veces un poquito más a fuerza que de ganas, si les soy honesta, y más tarde revisábamos si lo que ellos proponían funcionaba, lo implementábamos y muchas veces sus propuestas fueron exitosas. Ellos aprendieron que tenían en sus manos el dinero de la compañía, que cada refacción que había en ese almacén era dinero, su dinero, porque con lo que vendíamos, la compañía nos pagaba. Comprábamos nuestras cosas, le damos de comer a nuestra familia y por lo tanto había que respetar ese lugar porque ese también es nuestro dinero. Ahora quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué es más difícil, cambiar un proceso o cambiar la mentalidad de las personas? Los seres humanos estamos guiados por nuestros hábitos, por nuestros paradigmas y por nuestras costumbres arraigadas. Y aquí es donde les quiero platicar de Enrique, o Don Quique, que así es como le llamábamos todos. En la mente de Don Quique, pues el almacén, y en el de otras personas, como ya lo platicamos, el almacén era un lugar sucio y sin orden. Pero quiero que también aceptemos que esto no es exclusivo de un almacén. Esto aplica a cualquier área de trabajo. Nos acostumbramos a ver escritorios llenos de papeles y a tenerlos ahí apilados, aunque nunca los consultemos o los necesitemos. Nos acostumbramos a pasar horas buscando información entre todo ese montón de cosas que ocupan nuestro escritorio. Se vuelve normal invertir tiempo en tareas que no agregan valor, pero pues como ya es una costumbre arraigada, no se cuestiona, se asume y se perpetúa. Don Quique era el trabajador de edad más avanzada de nuestro almacén y él decía que él ya no iba a aprender algo nuevo. Quique, tengo que decirles, siempre estaba en el almacén muy temprano. Era el primero en llegar y siempre olía limpio y como recién bañado. Le gustaban las cumbias y me llamaba Chavita porque decía que yo era muy joven. Él tenía 10 años en el almacén cuando yo llegué y se había mudado de Ciudad de México para Guadalajara
cuando la compañía decidió mover su operación para acá. Cuando empezamos con todos estos cambios, él era, honestamente, el más optimista. Era muy dinámico, nunca decía que no iba a funcionar, pero siempre decía que él cómo iba a entender todo esto. Estaba acostumbrado a hacer todo manual, a llenar interminables formatos, a copiar de la pantalla de la computadora la información en la hoja de embarques, y así con varios procesos de los que él se encargaba. Cuando llegó el momento de dejar de lado la escritura y empezar a trabajar con la tecnología, se acercó conmigo bastante preocupado y me dijo: Chavita, no voy a poder con eso. Es que yo ya estoy viejo y aprender ya no se me da. Y en sus palabras se le podía escuchar asustado y preocupado. Es cierto que le era difícil. El proceso ahora implicaba capturar en el nuevo sistema la información que él antes escribía a mano, y otros compañeros mucho más jóvenes que él lo aprendieron más rápido. Pero no sé si se acuerdan que les dije que Don Quique era muy movido. Considerando sus capacidades y con la ayuda del supervisor del área, lo movimos a otra área dentro del almacén, a surtir órdenes, y como también en ese proceso ya habíamos sustituido las hojas del pedido que llenaban a mano por handhelds o pistolas, no sé cómo las conozcan. Resulta que se enamoró de esa tecnología porque esta le decía en una pantalla a dónde tenía que ir a recolectar las piezas del pedido, cuántas piezas tenía que recolectar, y que si escaneaba el producto incorrecto, hasta le avisaba para que revisara qué había hecho mal. Terminó siendo un promotor del cambio. Cuando alguien nuevo se incorporaba a nuestra operación, él se encargaba de entrenarlos y les explicaba a sus compañeros las maravillas de cómo en su mano él tenía la posibilidad de hacer su trabajo bien. Y él solo se tenía que enfocar en contar correctamente y empacar los pedidos para que quedaran bien bonitos y que el cliente recibiera un paquete con refacciones bien cuidadas. Esto me dio otra lección. Muchas veces creemos que un colaborador no sirve, pero quizá no es que no sirva, sino que no está en el área correcta o las herramientas no son las adecuadas. No quiero romantizar este concepto porque es muy difícil llegar a este punto donde ambas variables coinciden. Se requiere de trabajo y de compromiso de las dos partes, del colaborador y del sistema. Quique, quien tenía miedo a ser despedido, terminó contribuyendo al abrazar todos los cambios que hicimos, a enseñar a los que se incorporaban, y se le notaba orgulloso de su trabajo hasta el último día. Así colaboró con nosotros un par de años más, hasta que llegó el día de su jubilación. El ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, o por sus siglas en inglés, Plan, Do, Check, Act, que también es conocido como el ciclo de Deming, es la metodología de 4 pasos más utilizada en el mundo para implementar la mejora continua y estandarizar procesos. Todo esto que les acabo de platicar anteriormente era un ciclo continuo: revisar procesos, ajustar, validar su funcionamiento, movernos al siguiente proceso y así regresarnos al primero otra vez. Los mismos muchachos nos decían cuando terminábamos de arreglar todo que lo primero ya no se veía tan bien, porque lo último que habíamos ajustado ya se veía mejor, y entonces pues había que empezar otra vez. Ellos llegaban con ideas, incluso nos propusieron un sistema visual para indicar cuándo se tenían que pedir inventario de consumibles, y así sin ver el sistema, ellos supieran cuándo decir que nos hacían falta cajas, cinta, material de empaque y en general para no quedarnos sin ese inventario como muchas veces nos había sucedido en el pasado. Porque imagínense que teníamos que mandar los pedidos al cliente y no teníamos cajas. O no teníamos cinta porque se nos había olvidado pedirlas, o las pedimos muy tarde y no alcanzaron a llegar. Y pues bueno, ya de pronto todos proponían y todos querían que de alguna forma sus ideas formaran parte del almacén. Incluso dejaron de comer y de tomar refresco en el área de trabajo. Y si alguien externo quería entrar con su taza de café al almacén, le pedían que lo dejara en la entrada, en el área de comunicación que terminamos habilitando para hacer nuestros ejercicios de lluvia de ideas, y ese era nuestro war room. Ahí publicábamos los métricos, revisábamos cómo íbamos, y entre todos buscábamos soluciones cuando había algo que se salía de nuestra nueva normalidad. Así, los números empezaron a cambiar.
y la veracidad del inventario subió de un 72% a un 99%. Muchas veces pensábamos que estábamos mal, no podía ser que estuviera tan bien. El ciclo del almacén, desde el recibo de material hasta el embarque, se redujo de una semana a un día. Y bueno, dejamos de tener errores. Había meses en los que no se nos reportaban piezas faltantes, dañadas o equivocadas por parte de nuestros clientes. La percepción de nuestro cliente interno cambió de igual forma. Cuando un cliente llamaba para reportar alguna incidencia, o el equipo de atención al cliente, en lugar de asumir inmediatamente que otra vez los del almacén se equivocaron, le pedía al cliente que por favor revisara nuevamente su pedido. Además que a ese punto nosotros guardábamos evidencia fotográfica de todos nuestros pedidos y eso les daba la tranquilidad a ventas y sobre todo a nosotros de que nuestro trabajo estaba bien. También cuando teníamos visita de nuestros clientes, antes era muy normal escuchar el por favor limpien porque va a venir el cliente o va a venir un cliente nuevo y para que vea que está ordenado. Después los llevaban al almacén para que lo vieran. Ya no solo era si el cliente quería ver nuestro almacén. Llegaban sin avisar porque sabían que no nos tenían que pedir que limpiáramos por la visita. Nuestros clientes también nos preguntaban sobre ciertas herramientas que teníamos para visualmente manejar las diferentes áreas de nuestro proceso, para que se entendiera sin necesidad de pasar horas explicando qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer y cuáles eran los puntos de control para evitar los errores. Y entonces, ¿a cuántos corrieron? Se han de estar preguntando. Y efectivamente tuvimos una reducción de personal dramática, por decirlo menos. Si se acuerdan, les conté que ellos eran 13 y al final en el equipo habían 7 personas. Pero pues no corrimos a ninguno. Bueno, no, sí, siendo honesta, despedimos a uno, al primer supervisor que estaba cuando yo llegué ahí, quien antes de que empezáramos con los cambios, tuvo a bien decirle a los muchachos, ay, pues no le hagan caso, es vieja, ¿qué va a saber ella del almacén? Cuando se dé cuenta que no puede, solita se va a ir. Y tuvo la mala suerte de que yo lo escuchara. Eso, aunado a la resistencia al cambio, pues terminó llevándolo a que se solicitara su baja. No fue fácil, porque además de todo era la primera baja que me tocaba pedir a mí en mi carrera profesional. Pero al final fue lo mejor y para el proceso y para todo nuestro equipo. Los demás se fueron solos, porque no les gustaba limpiar, porque no estaban de acuerdo con los cambios, porque encontraban un trabajo mejor de acuerdo a sus expectativas o simplemente ya no se presentaban a laborar. Al final, eran 7 personas, incluyendo el nuevo supervisor. Y es de decir que este nuevo supervisor es una de las personas a la que he visto que la mejora continua les apasiona de una manera sorprendente. Al final nos encontramos manejando el mismo volumen que teníamos antes. Incluso pudimos absorber una carga mayor y no abusábamos de ellos. La verdad es que era muy, muy inusual que tuviéramos tiempo extra y muchas veces nos dimos el lujito de pedir desayuno o cena para todos y darnos un tiempo para platicar. Pero esto era gracias a que caminaban menos, a que teníamos menos redundancias en nuestros procesos, a que no perdían el tiempo buscando el inventario y además que se volvieron un equipo multifuncional. Así que cuando se cargaba más el trabajo en un área, podíamos mover recursos a donde hiciera falta y nuestras estaciones de trabajo también eran multifuncionales y se podían adaptar a cualquier operación del almacén en caso de que fuera necesario. El proceso esbelto o Lean les permitió estar enfocados en su trabajo, sin necesidad de estar agobiados por cómo iban a resolver algo durante su labor. Y si había que resolver, al haber una buena comunicación lo hacíamos en equipo y se hacía rápido. La mejora continua no elimina gente, elimina el sufrimiento que la gente tiene durante el proceso. No pretendo con esta historia decirles que está muy fácil. Al contrario, en el camino hay mucha frustración y hay mucho miedo. Liderar el cambio no nos hace inmediatamente expertos ni nos prepara para enfrentar lo que se presente. Mi paso por este almacén me dejó 3 lecciones muy valiosas que se leen en libros y que, como les adelanté, suenan fácil de decir, pero no son nada fáciles de ejecutar.
Y me gustaría que de todo esto que les acabo de platicar se llevaran este mensaje. Involucren a la gente que hace el trabajo. Pierdan el miedo a cambiar y sean el agente facilitador del cambio. Porque no solo es romper paradigmas del otro, también significa romper el paradigma nuestro. Abrazar la mejora también implica abrazar la posibilidad de equivocarnos, implica aprender a vivir y sobrepasar las frustraciones, a dedicarle tiempo a la gente y a ponernos al servicio de ellos. No necesitamos ser el líder de una organización para ser ese facilitador de un cambio. Ahora, si hablamos de ser el líder de una organización o de un equipo, no quiere decir que yo tengo el poder de hacer que la gente haga lo que yo quiera y lo que yo diga porque soy yo. Implica escuchar las necesidades de nuestros clientes externos y de nuestros clientes internos, de nuestros procesos y de las personas que hacen posible esto y facilitar que esas necesidades sean cubiertas. Facilitar también es enseñar y es aprender a escuchar y aceptar que las mejores ideas vienen de los lugares más inesperados y no necesariamente de nuestra mente. No sé si notaron que durante toda esta presentación han visto esta cinta amarilla. Esa cinta es la que normalmente se utiliza en los almacenes o en sitios de producción para delimitar pasillos y establecer zonas peatonales dentro de una operación, entre otros muchos colores, pero esta cinta amarilla es la que más se consume y la que más se desgasta también. Cuando yo me sentía abrumada o necesitaba revisar algo con el supervisor del almacén, le decía que nos pusiéramos a encintar. Cambiábamos las cintas dañadas o para que no se vieran sucias, para todo esto mientras estábamos platicando de la operación o cualquier otra cosa que distrajera nuestra mente. Y si se lo preguntan, ¿por qué tanto gasto de cinta? Pues no, nunca pintamos el piso con líneas para delimitar los espacios, porque siempre existía la posibilidad de cambiar nuevamente el layout. Y pues eso sería si la operación lo requería. Y es más fácil remover una cinta que remover la pintura del piso. Si alguna vez han estado en esa situación, ustedes entenderán de lo que les hablo y si no, les doy el consejo, no pinten el piso porque si lo tienen que mover, va a ser muy difícil quitarlo y costoso. Pues bueno, un día salí de mi oficina para distraerme un rato en mi pasatiempo favorito, en el que puedo decir que era muy buena. Siempre me salían las líneas derechitas. También tenía mucho que ver el acompañante que me ayudaba a que se lograra. Y pues todas las cintas se veían buenas. Le pregunté al supervisor si había puesto a los muchachos a encintar y me dijo que no. Ellos también encintaban en muchas ocasiones. Pues bueno, resulta que ese día más temprano tuvieron un rato con una producción un poquito más baja y ellos solos, sin que nadie les dijera, decidieron ponerse a encintar porque el piso ya se veía feo y luego entre ellos hablaron de cómo deberían mover el montacargas para evitar que la cinta se arrugara o quedaran manchones de las llantas del montacargas. Ese día felizmente tuve que buscar otro pasatiempo. Ya han pasado muchos años desde que yo dejé ese almacén y se me asignaron otras responsabilidades y misiones para transformar y aprender de otros lugares y de otras culturas. Hoy, cuando voy a visitar a los muchachos del almacén, muchas veces voy nada más a ver cómo les está yendo. Se sigue viendo limpio y ordenado y veo cosas y muchas caras también nuevas. Los escucho de repente, a ver, aquí en este rack vas a ver la foto de cómo se tiene que ubicar el material, y acá es donde dice cómo tienes que hacerlo. ¿Perdón? Ok. Bueno, les decía que se ponen a platicar en esta foto, ves cómo se tiene que ubicar el material, acá es como dice cómo tienes que hacerlo, y le platican al nuevo que se haya incorporado. Me gusta siempre llegar diciéndoles, buenos días muchachos, ¿cómo van? Y normalmente me contestan, bien, Ros, aquí echándole ganas. Ellos son los que hacen que la operación viva. Sin ellos, pudimos haber aplicado todos los principios de los libros, pero nada hubiera cambiado. Nuestros equipos de trabajo pueden ser nuestros más grandes maestros. Yo llegué ahí creyendo que iba a cambiar un área y ellos me cambiaron a mí. Y cambiamos juntos. Hoy todavía tengo conmigo el gafet con el checklist, que si pueden ver, ya está todo gastado
y ya está viejito, pero lo conservo porque es un recordatorio de que el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad de mejorar. Quienes operan los procesos son y siempre serán la parte primordial del cambio. Finalmente, quiero agradecer profundamente al equipo de Mujeres Aridra por darme la oportunidad de hablarles de este lugar y de darme la oportunidad de poderles platicar y honrar a ese grupo de personas que con su compromiso me dio una de las experiencias más bonitas de crecimiento en mi vida profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalba. Ahora sí, entramos a la sección de preguntas y comentarios. Claro que sí. Aquí estamos listos para escuchar lo que necesiten, quieran o les pueda compartir sobre este o algún tema de los que tratamos. Muy bien, pues yo me voy a adelantar. Felicitarte, creo que fue un trabajo muy interesante porque creo que es limpiar desde cero espacios, entonces suena muy bonita la historia y a mí me gustaría preguntarte cómo te fortalecías a ti, porque entiendo que a ti misma, porque entiendo que en ese proceso pues te enfrentaste a ti misma más que a las personas con las que estabas trabajando. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es cierto, fueron muchas cosas, ¿no? El primero, también dentro de mí existía ay, pero es que soy mujer y casi no hay mujeres en los almacenes. Entonces yo empezaba también con un hándicap de mi lado, ¿no? ¿Cómo me fortalecía? Bueno, primero me sentía entusiasmada de la oportunidad y de entender que tenía en mis manos esa oportunidad de cambiar, de hacer algo, de hacer algo grande, de hacer algo padre, de platicar con otros colegas, de preguntarles, oye, fíjate que tengo esto, y muchas veces del compartir la frustración que sentía con mis amigos, con mi pareja, el estarlo hablando continuamente, de, de escuchar a otras voces que no necesariamente estaban en el mismo giro en el que estoy yo. Les platico, yo estoy a cargo de la organización de refacciones para la compañía en la que laboro, ya desde otro lado, no desde el almacén, pero al final de cuentas escuchar gente de otras industrias que no tenían nada que ver con nosotros, que es la industria del embotellado y envasado de productos como refrescos y productos de limpieza y tal. Y entonces empezar a pensar, bueno, ¿y eso cómo aplica para acá conmigo? Porque honestamente también, si uno lo ve en los libros, no es tan fácil aplicarlo a la vida real. Entonces, mucho es ok, yo entendí esto, pero tú cómo lo hiciste. Y así, al final de cuentas, es como lograba bajar un poquito la frustración, agarrar otra vez pila. Y pues sí, las personas que te rodean en todos los sentidos son los que hacen que puedas sobrellevar mejor esto y no tirar la toalla a medio camino, que también muchas veces dije, ay, no, ya, ¿para qué? Gracias, yo ya me voy. Sí es cierto, no tiene sentido, esto no tiene arreglo. Pero bueno, menos mal que no, que lo seguimos, ¿no? Sí, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguien más? Se me hace que los dormí a todos, Creo ¿verdad? que esta parte de mejora continua en todas las empresas es muy importante. De hecho, por ejemplo, en la empresa donde yo laboro, tratamos de tener una junta de mejora continua cada semana, porque es Ujú, muy importante el de todas las áreas, tener qué es lo que nos está fallando, cómo ujú. podemos hacer algo mejor. Y pues yo creo que una empresa es la colaboración de todas las áreas y es muy Sí, importante que cada una de las áreas esté involucrada y haciendo lo que tiene que hacer y ver qué nos está faltando o qué tenemos que hacer con cada área para poder mejorar. No esperarnos hasta una junta de mejora continua. Yo creo que es muy importante que cada uno en su trinchera lo hable en el momento y no esperar cada semana a que podamos resolver un problema que se puede resolver en el momento, ¿no? Y sí, como claro. haces un hábito en la gente
en que tiene que hacer la mejora de cada uno de los procesos, porque eso nos llevará a ser el número uno en lo que estamos acostumbrados a hacer y hacer las cosas de la mejor forma. Es correcto. Sí, no, y es muy importante lo que mencionas, Norma, porque al final de cuentas, cuando nosotros nos damos el tiempo para escuchar cuáles son las oportunidades de nuestra organización, insisto, no solamente en un área operativa, también muchos de esos desperdicios están en nuestras áreas administrativas, donde tenemos que estar revisando lo que revisó el que revisó 3 veces antes, y entonces los procesos se vuelven muy robustos, muy burocráticos, no agregan valor y lo único que hacen es que nos vuelven más lentos, y eso genera frustraciones en toda la gente y en nuestros clientes, sobre todo en un ambiente como el de hoy, donde todo es rápido, donde tenemos Amazon, que tiene a la gente ya cada vez más acostumbrado, completamente acostumbrada, que las cosas son inmediatas, ahorita y aquí. Y esa es la expectativa que tienen de nuestros negocios. No necesariamente nuestros modelos se adaptan a estas estrategias tan agresivas como un Amazon o un Mercado Libre, pero al final de cuentas hay prácticas que podemos tomar para nosotros también dar un mejor servicio, ¿no? Y pues al final de cuentas, el darnos ese tiempo para escuchar, incluso a lo mejor yo lo pondría un poco más retador, no una vez a la semana, sino todos los días, 5 minutos de revisión rápida con los equipos, sobre todo con los equipos operativos, para saber qué pasó, si algo pasó, y qué podemos hacer para arreglarlo, para no dar tanto tiempo a que el error se perpetúe, se esconda, y entonces ya no vamos a saber qué fue lo que pasó, y recorrer en la historia y encontrar todo lo que nos hizo falta, entonces se vuelve una tarea casi imposible, ¿no? Entonces es importante, y qué bueno que en donde tú te encuentras tengan esa cultura de la comunicación y de la mejora. Gracias. Sí, no, lo acabamos de hacer, ¿eh? No creas que tenemos mucho, pero yo creo que es importante que lo hagamos en cada empresa, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor sí es importante hacerlo día a día, ¿no? Al empezar, ¿no? Como Sí, lo hacen los japoneses en la mañana, activación para todos, ¿no? Hacen un ejercicio rápido para que todos estén en sintonía para empezar el día, ¿no? Yo creo que hay que hacer muchas cosas, que tenemos que hacer cambios en esta situación de los cambios de día a día. sí. Yo quisiera preguntar algo, Rosalba. Dime. Estamos en un sector, evidentemente, de hombres, aunque va cambiando. Tú Ujú. misma nos decías que eras la única mujer entre 13 hombres cuando llegaste al almacén. ¿Cómo Sí. percibes hoy en día el involucramiento de las mujeres en este tema de la mejora continua en nuestro sector? Ok, bueno, te puedo decir desde mi experiencia, que aunque no es precisamente el mismo ramo, pero también es refacciones, y también tenemos, una industria liderada mayormente por hombres. Sí he visto que durante este tiempo en el que yo tengo haciendo esto se ha ido incrementando la población de mujeres que toman parte de roles más, que anteriormente eran más predispuestos o diseñados para hombres. Eh, Creo que también tiene mucho que ver con la educación que hemos estado recibiendo las mujeres, donde ya no es olvidémonos del tú estás para ser mamá y estar en tu casa, porque ya ni siquiera la conversación es de eso, ¿no? Es más como de las mujeres están en lo administrativo porque son muy ordenadas y porque saben hacer las cosas bien y son más cuidadosas, y justo eso es lo que ha llevado a que las mujeres que estamos involucradas en mejora continua, que puede ser cualquier, o sea, no necesitas ser ingeniero para estar en temas de mejora, puede ser el contador, puede ser, no sé, el de ventas, cualquiera puede tener un entrenamiento de este tipo. Y eso, esa misma apertura y ese mismo cambio del chip ha hecho que más mujeres nos animemos a formar parte activa de esta cultura, y la oportunidad también que las empresas se dan de incorporar a mujeres en todas este tipo de actividades, ¿no? Porque empieza al final de cuentas desde ahí, perdón, desde la cultura organizacional, donde abrimos nuestra mente y aceptamos que cualquier persona, independientemente de su sexo, su raza,
sus preferencias o su mentalidad puede formar parte de nuestra organización y permear esa cultura. Entonces, sí creo que todavía nos hace falta avanzar y abrir más este tipo de culturas hacia el ramo femenino, pero también creo que iniciativas, por ejemplo, como esta de Mujeres Aridra, también da la oportunidad de que haya más exposición, de que veamos que hay otros lugares. Perdón, está pasando el tren, no sé si lo escuchen, aquí atrás de mí. Ah, perdón, ok. Es que donde yo me encuentro está justo fuera de las vías del tren, entonces, pero ya pasó. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Que también en foros como estos, tanto las mujeres escuchemos que podemos ser capaces de implementar y de transformar una organización, y también los hombres que escuchen y aprendan que una mujer también es capaz de hacerlo, ¿no? Gracias, Rosalba. De nada, espero haber contestado tu pregunta, Sí, Hugo. sí, sí, muy interesante, muy interesante. Sí. Gracias. Yo quiero comentar algo. Cuando estaba escuchando o sea, conforme fuiste contando la historia, eh, Ujú, bueno, me fui dando cuenta, claro, no solamente se trata de cambiar las condiciones de trabajo para que se realicen mejor, para que tengan, para que puedas tener métricas, etcétera, ¿no? ujú. Estos procesos. Eh, y tampoco se da el cambio en las personas, digamos, como en automático, solo porque las involucraste. Me parece que va algo más de fondo. Y es que lo que logras con los cambios en los procesos y con involucrar a las personas, cambia la relación de trabajo, Sí. la relación que tienes tú como empleado con el trabajo. Y en Sí. realidad eso es lo que te hace cambiar, ¿no? Sí, bueno, es que al final de cuentas, muchas veces hemos escuchado el liderar con el ejemplo y suena muy padre, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si recuerdan, les dije que yo me salía luego ahí a encintar el almacén o luego me ponía ahí a ayudarles a acomodar los cables de las computadoras, y eso también algo mueve dentro de nosotros, ¿no? El cómo, ay, es que ahí está mi jefe, ¿cómo lo va a estar haciéndole? Entonces yo ya también un poquito por presión y un poquito por lo que quieras, pues voy y yo te ayudo. Ah, no, sí, o sea, sí, ayúdame, pero entre los dos lo hacemos, ¿qué te parece? Mejor, no es que tú lo hagas solo, mejor vente y lo hacemos juntos. Y eso también les va generando, al final de cuentas, un hábito. Es el ver cómo te involucras tú, cómo se involucra la organización, que no es nada, no, porque a final de cuentas, pues éramos este grupo de personas, pero toda la organización nos estaba cobijando o ayudándonos con este cambio. No, en algunas formas sí monetariamente porque hubo que mover cosas, entonces eso implica una inversión que tratamos también de dejarlo en lo menor. También un mensaje que les quiero dar es que el aplicar un proceso de mejora o mejorar un proceso no necesariamente significa desembolsar una gran cantidad de dinero. Eh, entonces, creo que fue un poco de todo, el que nos involucrábamos activamente en cómo íbamos a hacer las cosas y que les preguntábamos y que teníamos la humildad, si lo quieres ver así, de decir, a ver, tú estás aquí, tú sabes más que yo. Yo también cuando llegué ahí con ellos les fui muy honesta, les dije, a ver muchachos, yo nunca he estado en un almacén, yo tenía experiencia en cadena de suministros como comprador, planeador, pero nunca manejando un almacén. Y al final de cuentas, el hablarles con esa transparencia también los hizo quizá verme como, bueno, vamos a ayudarle a esta pobre, ¿no? Y al final de cuentas terminamos haciendo un trabajo muy bonito, donde logramos que todos se involucraran y ahí fue, creo que eso fue lo que nos ayudó a hacer que la gente también respondiera de manera favorable. Muchas gracias. Gracias. Creo que hay una pregunta de Suma Nacional. Sí, hola Rosalba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Se me hizo muy interesante tu exposición. Lástima que vengo manejando y la escuché intermitente, pero quisiera yo preguntarte,
¿qué consejo le das a aquellas mujeres? Tú empezaste joven, mujeres u hombres, Ujú. que están comenzando su carrera, así como tú, y que, bueno, también para aquellos que no son tan jóvenes, qué les dirías tú sobre tu experiencia que viviste como implementadora de mejora continua, pero que al principio no sabías tú bien cómo, qué es lo que ibas a vivir, ¿no? ¿Qué es lo que ibas a experimentar? Y mi otra Ujú. pregunta sería, si proyectas el dar el aprendizaje lo que tú aprendiste al comienzo de tu carrera profesional, lo Ujú. proyectas dar así como este tipo de pláticas, de una manera más profunda sobre la mejora continua. Eso sería todo. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Ok, bueno, ¿qué les daría como consejo? Más que consejo, porque al final de cuentas eh, creo que es complicado dar un consejo porque también pone demasiada responsabilidad sobre nosotros, pero lo que sí es que les puedo compartir o les podría decir que tienen que saber que no es fácil, pero no para que se espanten sobre el saber que no es fácil, sino para estar preparados, así como cuando vamos a hacer un examen, donde pues sabemos que seguramente no va a estar fácil, es el examen de admisión a la universidad, a la secundaria o cualquier examen que se les ocurra, simplemente una entrevista, no va a ser fácil. Hay muchas expectativas puestas en proyectos de este tipo, donde los ojos de todas las personas están puestas sobre ti. Y tomando un poco lo que decía, lo que preguntó Mayra, ¿no? Date la oportunidad de compartir a los demás lo que tú estás viviendo. Escucha, no te quedes con la primera opción que se te viene a la mente, ni con la primera recomendación que te hagan. También evitando el caer en la parálisis del que pregunta de todo y luego no hace nada, ¿no? Es, es sobre todo eso, tanto a hombres como a mujeres, sí me gustaría si yo les pudiera decir algo, es eso, va a costar trabajo, no es fácil, es doloroso, pero en el proceso vas a descubrir muchas cosas que te van a ayudar y al final de cuentas eso paga. No necesariamente paga en forma monetaria, pero paga en la satisfacción de ver que algo que parecía que no iba a funcionar ahora está funcionando. Es difícil cuando no lo estás viviendo, que sobre todo alguien muy joven lo entienda, pero que si en algún momento pueden recordar esas palabras, las traigan, ¿no? Y que en algún momento de miedo sepan que hay algo más adelante y que ese algo es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Respecto a si he considerado dar esto o compartir mis experiencias de una manera, me imagino ya en la iniciativa privada o de alguna forma más diferente a la de este momento, no lo he considerado, honestamente. He tenido la oportunidad de ser mentor de jóvenes talentos también aquí dentro de la compañía aquí le llaman programa de talentos futuros y me ha tocado compartir y mentorar a los chicos durante cuando se me son asignados, ¿no? Pero hasta el momento no he pensado o no he vislumbrado el compartir esta experiencia desde otro punto de vista. Pero pues, ¿por qué no? Hay que abrazar los cambios, ¿no? Y uno nunca sabe dónde puede estar mejor todo. No sé si haya alguien más con alguna pregunta. ¿Más? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Soy José Manuel de Hola. DAI. Hola. Y felicitarte, Rosalba. La verdad es que es muy inspiradora la plática que has dado. La verdad. Eh, eh, Gracias. yo quisiera preguntarte en tu experiencia, obviamente, Ujú. y lejos de que sea mujer u hombre, de repente en estos procesos de mejora continua hay una especie de rechazo al cambio, ¿no? Y Ujú. muy marcada en los equipos.
hay personas que dicen, oye, es que esto siempre ha funcionado, siempre se ha hecho así y ha Ujú. funcionado, pero nunca se han atrevido a ir a algo más porque, pues a lo mejor están en una zona de confort y dicen, esto siempre ha funcionado y pues así está bien. ¿Cómo, cómo en tu experiencia o qué tips podrías dar para cambiar este mindset de decirles, oye, pues está bien, funciona, pero podemos ir más allá y es mucho mejor para todos, no tan solo para ti, sino para todos? O sea, Ujú. si pudieras dar algún tip de convencimiento o algunos, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero es que uno, el que va a implementar la mejora, sea el primer convencido, porque muchas veces llegamos si hablamos de un área operativa, llegamos con el gerente de manufactura o del almacén o de producción, dependiendo del área, Sí, y se le asigna un proyecto de mejora, ¿no? Y, sí, claro, yo lo voy a hacer, pero por dentro está como de, uy, no, yo creo que no se va a exacto. poder. Pues desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Y seguramente no se va a poder. Eso independientemente de si eres mujer o eres hombre, también me tocó implementar este tipo de cosas en otro país, y es lo mismo, la mentalidad es la misma, independientemente de quién seas o de dónde vengas, es lo mismo. Eh, Después dentro de nuestros equipos de trabajo siempre hay alguien que también mueve al equipo de cierta forma, ¿no? No hablo tanto de un liderazgo como eh, del que propone y tal, ¿no? Sino que el que jala más a la gente, pero desde una forma positiva, ¿ok? Porque también tenemos Ujú, líderes que no necesariamente nos ayudan en lo positivo y al contrario nos echan para atrás procesos, ¿no? Entonces, el encontrar a esas personas que siempre en todos los equipos hay gente que está dispuesta a eso y y que no lo ve como una amenaza, que lo ve más por sí, vamos a mover, sí, vamos a hacer, sí, a ver, explícame, y que son más enganchados, y también enfocarnos en esas personas, ¿no? Y entonces, solas las personas que están en contra del cambio, al menos en mi experiencia, se van. Como les platiqué, o sea, con nosotros realmente fue una sola baja que dimos por temas de desempeño y porque así estaba por todas las situaciones que tuvimos, dentro de las que les platiqué y otras muchas. Eh, pero al final de cuentas, la gente cuando ya no se sentía que ese era su lugar, pues se iba. ¿Por qué? Porque las cosas van mejorando. Y si yo, a propósito y conscientemente, empiezo a hacer que el proceso falle, entonces yo como compañía no tengo que por qué mantener a gente que no está siguiendo las reglas de trabajo, que no está respetando, y eso al final de cuentas, como compañía te ampara para poder hacer un despido, ¿no? Porque no claro, está, y no sería injustificado, porque tienes las pruebas de que la persona no está desempeñando su labor como debería de hacerlo. Y claro. otros van a decir, ay, no, qué flojera, yo mejor ya me voy porque no les gusta, no se enganchan, y también es normal. Y pues también es mucho el que no tener miedo Ah, nosotros de que alguien se vaya, ¿sabes? Y también que eso la organización lo entienda. ¿A qué me refiero con no tener miedo? A que yo sé hacer mi trabajo, pero José Manuel también sabe hacer mi trabajo, es mi backup, porque yo me voy de vacaciones, porque yo me enfermo, no me presento por alguna razón, pero José Manuel entra y hace mi trabajo de la misma manera y a veces hasta mejor que como lo hago yo, ¿no? Entonces, eso también hace que la gente ya no se sienta con el poder que muchas veces nosotros como organización les damos. Es que mira, pues es que es muy bueno, y no, si se va él, no, ¿qué vamos a hacer? Uy, no, no, dificilísimo, ya tiene, ay, ¿cómo lo vamos a dejar ir si tiene 20 años con nosotros, no? Pero al eh, final de cuentas de eso se tratan nuestras organizaciones, ¿no? De mejorar, porque al final de cuentas si mejoramos y eso va a incrementar nuestro nivel de negocio, y por el bien de todos nosotros, tenemos que buscar que así sea, que la compañía prevalezca y que nosotros podamos seguir fomentando ese crecimiento, ¿no? claro. Entonces,
básicamente sería eso, el primero estar convencidos, encontrar al que puede ser nuestro factor de cambio Tu y influencia positiva, ¿no? exactamente, influencia Ujú, positiva y no pero van a ver y los vamos a, y si no lo haces, porque eso no ujú, va a moverse para ningún lado. Entonces de eso sería acuerdo. lo que yo Hombre, podría decirles. muchas gracias. Sí, Interesante. Gracias, gracias. a Un ti. gusto. Creo que Gracias, igual. Helen está en el chat, también quiere opinar, creo. Ok, HG, bueno, dice yo. No sé quién sea HG, si todavía está con nosotros. Es Helen, Ah, pero ok. sí, Ya me escuchan, perdón, es que no abría mi micrófono. Sí, Hola, ¿qué hola, tal? Buenas Helen. noches. Mi nombre es Helen González, soy Kamen Keep on Green y pues vaya, veo que sobre lo que hablas, para una mejora continua pues debemos de mejorar hábitos. Ujú. Entonces, me gustaría saber, ¿tú cuál crees que sería el primer paso para programar nuestros hábitos y lograr una disciplina diaria para poder mejorar tanto profesional como personalmente? Ah, esa es una pregunta no tan fácil de responder, porque al final de cuentas te podría decir, bueno, poner reglas que son negociables o no negociables, también con uno, ¿no? Con nosotros mismos. ¿Qué son las cosas que yo sí puedo, que yo no voy a permitirme negociar cuando me pongo un objetivo? Eh, el, y cuando lo pones con un equipo de trabajo, el ser muy claro, ¿no? Por ejemplo, el comer dentro, volviendo un poco a mi ejemplo que les decía de que los chicos comían dentro del almacén, bueno, una regla era no se debe de comer en el almacén y ese era un no negociable, el explicar por qué, ¿no? Por qué no lo podemos permitir y, bueno, delimitar hacia dónde nosotros podemos permitir y dónde no vamos a permitir y al final de cuentas también eso aplica para nosotros. En qué parte vamos a nosotros permitirnos el que algo pueda suceder y nosotros vamos a hacer como que no vimos y dónde nosotros vamos a poner esos, esos límites, vamos. Entonces, eh, creo que eso sería lo que yo, lo que yo vería, ¿no? Y obviamente pues también el buscar algún método que nos ayude a inspirarnos, que nos ayude a crecer, que nos ayude a tener esa fuerza para poder hacerlo, porque al final de cuentas pues cambiar no es algo que se da de la noche a la mañana, ¿no? Y que es algo que paulatinamente se te va dando, que tampoco es algo que conscientemente te des cuenta que pasó, eh, cuando volteas hacia atrás y te ves a ti mismo, cuando autorreflexionas en lo que has sido, te das cuenta que sorprendentemente ya no eres esa persona que empezó con algo, ¿no? Y que lo evolucionaste y pues lo cambiaste y que al final de cuentas empezó con ese convencimiento y con esa disciplina y con esas reglas que pusimos al principio sobre qué me voy a permitir y sobre qué no voy a negociar, incluso conmigo mismo. Ok, Espero haber dado tu pregunta. sí, entiendo, muchas gracias. Pero gracias a ti. Listo, pues muchísimas gracias. Para concluir, podríamos decir entonces que en un proceso de mejora continua y en cualquier proceso, pues requerimos y dependemos de las personas y que es muy importante que ellos estén convencidos de que esto es finalmente, me encantó Rose cuando dijiste en la parte de, es como su empresa, es también su dinero, entonces que este es un trabajo de todos en las organizaciones, en la casa, en las relaciones, en todo, ¿no? Entonces podríamos concluir que no se puede mover nada si no se mueve a través de las personas. Entonces, ya para concluir, ahora sí las conclusiones de las conclusiones, le vamos a ceder la palabra a Martita, para que nos ayude con el cierre. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Rosalba, muchas gracias Mirlet. Antes de que Norma nos haga nos dé el cierre institucional, quiero aprovechar para comentarles acerca de un anuncio. La tercera semana de septiembre
tenemos la siguiente, y bueno, la última mesa de mentores de este año. Entonces, para que lo vayan agendando, jueves de la tercera semana de septiembre. Muchas gracias por la participación de todos. Norma, te cedo la palabra, por favor. Gracias. Bueno, ahora vengo en el coche, pero aquí doy la palabra. Muchísimas gracias a todas por esta plática. Estuvo muy interesante. Yo creo que es muy importante que todos tomemos en cuenta estos puntos claves. Como dice, cualquier mejora depende del capital humano, cualquier mejora depende de lo que cada uno de nosotros podamos hacer sentir en nuestro personal. Y parte de que está viviendo lo que comentó José Manuel ahorita, en el equipo que tiene, pues siempre es muy interesante el ver cómo la gente se adapta o no se adapta a los nuevos cambios. Yo creo que empresas como las nuestras del mercado automotriz somos empresas muy antiguas y yo creo que tenemos que estar conscientes de que debemos de generar algún cambio. Tenemos gente de años que trabajan con costumbres de hace muchos años y la tecnología, la forma de trabajar es diferente. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas diferentes y esta parte de la mejora continua nos puede ayudar a todos en las empresas. Pues gracias por esta plática, gracias Martita por incitarnos a tener webinars tan interesantes y pues vamos a continuar con esto. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. noches.